El periodo electoral va a quedar marcado por los escándalos de corrupción que fueron integrados y desarrollados en los últimos 2 años y que han llevado sus tiempos procesales a detonar previsiblemente en medio de la efervescencia por las campañas políticas. Eso es un hecho. Por ejemplo, la imputación a Emilio Lozoya está prevista para el 7 de marzo, lo que presagia días de revelación de abundancia de datos sobre probables corruptelas del sexenio pasado. El escándalo se va a robustecer porque 3 días después se tiene prevista también la próxima audiencia para el empresario Alonso Ancira Elizondo, acusado de vender a sobreprecio con sobornos de promedio una planta de fertilizantes agronitrogenados a Pemex cuando era director el propio Emilio Lozoya. Hay otros casos como el de Rosario Robles Berlanga, quien fue secretaria de Desarrollo Social, secretaria de Desarrollo Agrario el sexenio pasado. Es la única presa, aunque de manera preventiva, es decir, no tiene sentencia, por su participación, o mejor dicho, por su omisión en el desfalco de unos 5,000 millones de pesos a través de un esquema de desvío de recursos que en su expresión periodística por Animal Político se conoció como la estafa maestra. Conforme a los presupuestos del proceso penal que se le sigue, el pasado 26 de febrero Rosario Robles debió comparecer en lo que se conoce como una audiencia intermedia, es decir, es el momento procesal en el que se cierra la instrucción previa y entonces inicia el juicio. Sin embargo, desde 2 semanas antes se había dado a conocer una posible negociación para que aceptara un juicio abreviado, es decir, declararse culpable por un delito menor, como lo es la omisión, y prácticamente quedar en libertad. Hasta donde se sabe, las tensiones interinstitucionales fueron muy intensas durante una semana en la que, además de un posicionamiento sutil del presidente López Obrador respecto a la negociación y sobre todo la resistencia oficial de la Auditoría Superior de la Federación a aceptar la negociación, pues el asunto resultó en un cambio de postura de la Fiscalía General con una oferta de admisión de juicio abreviado siempre y cuando reparara el daño. Entonces la audiencia se estancó. El juez fijó una nueva fecha, 26 de marzo, es decir, una semana antes de que inicien las campañas electorales. Ahora bien, hay otro asunto, el que está en la sección instructora en la Cámara de Diputados, que deberá resolver por ahí del 28 de mayo, una semana antes de las elecciones, si procede o no el desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. El asunto se va a desahogar el 28 de mayo, digo yo, una semana antes de la elección, y esto sin menoscabo de que haya otros asuntos que puedan incrementar las acusaciones. Por ejemplo, las imputaciones de soborno por la reforma energética que le hace Emilio Lozoya. Y faltan otros casos, el de Juan Collado, que parece dispuesto a negociar. Está el caso de César Duarte, que en estos días deberá resolverse si procede su extradición a México o no. Así que los tiempos procesales se están empalmando, no solo con el proceso electoral, también con la consulta ciudadana para decidir si se debe juzgar o no a los expresidentes, y que se va a realizar en julio, y que, bueno, pues en relación a cada uno de los casos mencionados podrían aparecer los nombres en algunos procesos de los expresidentes. En cualquier caso, hay un impacto político inevitable en los casos de justicia relacionados con corrupción, planeado o coincidente, eso depende de la interpretación que cada uno le dé, pero trascendental como nunca en el desarrollo de un proceso electoral en México. Coméntenos su punto de vista, su opinión, aquí abajo, regálenos un like o dislike, lo que usted considere, pero sobre todo suscríbase a este canal si no lo ha hecho, que nos importa mucho saber de usted y de su opinión aquí en Notas sin Pauta en YouTube, con producción de Sensor Agencia Audiovisual.